Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año, su servidora Anaí Solís. Día 171. Antiguo Testamento, libro Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 24. Hambre en Samaria. Algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba, 5. Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó: «Sálvenos, su majestad». «Si el Señor no te salva», respondió el rey, «¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar? ¿Qué te pasa?». Ella se quejó: «Esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que no los comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y no los comimos, pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que no los comiéramos, resulta que ya lo había escondido». Al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó las vestiduras. Luego reanudó su recorrido por la muralla y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. «Que Dios me castigue sin piedad», exclamó el rey, «si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat». Mientras Eliseo se encontraba en su casa sentado con los ancianos, el rey le envió un mensajero antes de que éste llegara. Eliseo les dijo a los ancianos: «Ahora van a ver cómo ese asesino envía a alguien a cortarme la cabeza. Pues bien, cuando llegue el mensajero, atranquen la puerta para que no entre. Yo oigo detrás de él los pasos de su señor». No había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y dijo: «Esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de él?». Eliseo contestó: «Oigan la palabra del Señor, que dice así: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrás comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble media de cebada por el mismo precio». El ayudante personal del rey replicó: «No me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa». «Pues lo verás con tus propios ojos», le advirtió Eliseo, «pero no llegarás a comerlo». Liberación de Samaria. Ese día 4 hombres que padecían de lepra se hallaban en la entrada de la ciudad. «¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte?», dijo. Unos a otros: «No ganamos nada con entrar en la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si no, nos matan. De todos modos, moriremos». Al anochecer, se pusieron en camino, pero cuando llegaron a la afuera del campamento sirio, ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y caballería.
como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros: seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña después de comer y beber. Se llevaron de allí plata, oro y ropa y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda y también de allí tomaron varios objetos y los escondieron. Entonces se dijeron unos a otros: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Así que fueron a la ciudad y llamaron los centinelas. Les dijeron: fuimos al campamento de los sirios y ya no había nadie allí. Solo se oía a los caballos y asnos que estaban atados, y las tiendas las dejaron tal como estaban. Los centinelas, a voz en cuello, hicieron llegar la noticia hasta el interior del palacio. Aunque era de noche, el rey se levantó y les dijo a sus ministros: déjenme decirle lo que esos sirios están tramando contra nosotros. Como saben que estamos pasando hambre, han abandonado el campamento y se han escondido en el campo. Los que quieren es que salgamos para atraparnos vivos y entrar en la ciudad. Uno de los ministros propuso que salgan algunos hombres con 5 de los caballos que aún quedan aquí. Si mueren, no les irá peor que a la multitud israelita que está por perecer. Enviémoslos a ver qué pasa. De inmediato los hombres tomaron 2 carros con caballos y el rey los mandó al campamento del ejército sirio con instrucciones de que investigaran. Llegaron hasta el Jordán y vieron que todo el camino estaba lleno de ropa y de objetos de los sirios. Habían arrojado al huir precipitadamente, de modo que regresaron los mensajeros e informaron al rey. Y el pueblo salió a saquear el campamento sirio, y tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer, se pudo comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El rey le había ordenado a su ayudante personal que vigilara la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló ahí mismo y así se cumplió lo que había dicho el hombre de Dios. Cuando el rey fue a verlo, de hecho, cuando el hombre de Dios le dijo al rey: mañana a estas horas en la entrada de Samaria podrás comprarse una doble medida de cebada con una sola moneda de plata y una medida de flor de harina por el mismo precio. Ese oficial había replicado: no me digas, aun si el Señor abriera la ventana de los cielos, no podría suceder tal cosa. De modo que el hombre de Dios respondió: pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. En efecto, así ocurrió. El pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y allí murió. Capítulo 8. La tsunamita recupera su terreno. Ahora bien, Eliseo le había dicho a la mujer a cuyo hijo él había revivido: anda, vete con tu familia a vivir donde puedas, porque el Señor ha ordenado que haya una gran hambre
en el país y que ésta dure 7 años. La mujer se dispuso a seguir las instrucciones del hombre de Dios y se fue con su familia al país de los filisteos, donde se quedó 7 años. Al cabo de los 7 años, cuando regresó del país de los filisteos, la mujer fue a rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. En esos momentos el rey estaba hablando con Giezi, el criado del hombre de Dios, y le había dicho: cuéntame todas las maravillas que le ha hecho a Eliseo. Y precisamente cuando Giezi le contaba al rey que Eliseo había revivido al niño muerto, la madre llegó para rogarle al rey que le devolviera su casa, sus tierras. Así que Giezi dijo: mi señor y rey, esta mujer y este es el hijo que Eliseo revivió. El rey le hizo preguntas a la mujer y ella lo contó todo. Entonces el rey le ordenó a un funcionario que se encargara de ella y le dijo: devuélvele todo lo que le pertenecía, incluso todas las ganancias que hayan producido sus tierras desde el día en que salió del país hasta hoy. Hazael, rey de Siria. Luego Eliseo se fue a Damasco. Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo. Y cuando le avisaron que el hombre de Dios había llegado, le ordenó a Hazael: llévale un regalo al hombre de Dios. Cuando lo veas, consulta al Señor por medio de él para saber si me voy a recuperar de esta enfermedad. Hazael fue a ver a Eliseo y como regalo le llevó de las mejores mercancías de Damasco, cargadas en 40 camellos. Cuando llegó, se presentó ante él y le dijo: Ben-Hadad, rey de Siria, su servidor, me ha enviado para preguntarle si él se va a recuperar de su enfermedad. Eliseo respondió: ve y dile que sobrevivirá a esa enfermedad, aunque el Señor me ha revelado de que de todos modos va a morir. Luego Eliseo se quedó mirándolo fijamente hasta que Hazael se sintió incómodo. Entonces el hombre de Dios se echó a llorar. ¿Por qué llora, mi señor?, le preguntó Hazael. Porque yo sé bien que vas a causarle mucho daño a los israelitas, respondió. Vas a incendiar sus fortalezas y a matar a sus jóvenes a filo de espada. Despedazarás a los niños y les abrirás el vientre a las mujeres embarazadas. Hazael exclamó: ¿qué es este servidor de usted sino un pobre perro? ¿Cómo es posible que haga tal cosa? Entonces Eliseo le declaró: el Señor me ha revelado que vas a ser rey de Siria. Hazael se despidió de Eliseo y regresó para presentarse ante su rey. Cuando Ben-Hadad le preguntó qué le había dicho Eliseo, Hazael le respondió: me dijo que usted sobrevivirá a su enfermedad. Pero al día siguiente tomó una colcha y empapándola en agua, le tapó la cara al rey hasta asfixiarlo. Así fue como Hazael usurpó el trono. Nuevo Testamento, Libro de Hechos, capítulo 13. Al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y proselitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales, en su conversación con ellos, les instaron a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé le contestaron valientemente: era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios. Primero a ustedes,
como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna. Ahora vamos a dirigirnos a los gentiles, así nos los ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda región, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. El Iconio, capítulo 14. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos apoyados por su dirigente para maltratarlos y apedrearlos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 76. Dios es conocido en Judá, su nombre es exaltado en Israel. En Salem se halla su santuario, en Sión está su morada. Allí hizo pedazos las centelleantes saetas, los escudos, las espadas, las armas de guerra. Estás rodeado de esplendor. Eres más imponente que las montañas eternas. Los valientes yacen ahora despojados. Han caído con el sopor de la muerte. Ninguno de esos hombres aguerridos volverá a levantar sus manos. Cuando tú, Dios de Jacob, lo reprendiste, quedaron pasmados jinetes y corceles. Tú y solo tú eres de temer. ¿Quién puede hacerte frente cuando se enciende tu enojo? Desde el cielo diste a conocer tu veredicto. La tierra temerosa guardó silencio. Cuando tú, oh Dios, te levantaste para juzgar, para salvar a los hombres de la tierra, la furia del hombre se vuelve tu alabanza, y los que sobrevivan al castigo te harán fiesta. Hagan votos al Señor su Dios y cúmplalos. Que todos los países vecinos paguen tributo al Dios temible, al que acaba con el valor de los gobernantes, al que es temido por los reyes de la tierra. Meditación del día de hoy. Un pastor escocés ya anciano se lamentaba de que donde quiera que Pablo iba, siempre había un disturbio, un avivamiento en mejores palabras. Y a donde quiera que él iba, siempre le servían té. Tal vez el pastor haya sido algo severo con él mismo, pero si tenía un buen argumento. Los sermones de Pablo eran siempre claros y resaltaban el amor de Jesús a los creyentes
a creer y a responder. Aunque Pablo era sensible a las necesidades de su audiencia, no temía ser audaz o hasta ofender cuando era necesario. Sus sermones en Hechos son un buen modelo para nuestra presentación del Evangelio. Tú y yo no tenemos que pelear con nadie, porque recuerda que Dios no necesita que tú lo defiendas, pero es importante hablar la palabra de Dios para que muchas personas puedan comprender el verdadero mensaje, el verdadero plan de Dios. Presentarle el plan de vida, el plan de salvación y que hay una vida eterna que espera por ellos. Pero muchas personas hoy en día se pueden morir, despedirse en el último minuto y no reciben a Cristo. Que tú y yo siempre podamos hablarle del amor de Jesús a nuestros compañeros, amigos, a nuestra familia, hasta en el último minuto. Te hago una pregunta. ¿Has estado cerca de una persona y que haya perdido la vida y nunca le hablaste de Jesús? Hoy es el día en que te exhorto a que esa persona que tú tanto amas o es especial para ti, háblale de Jesús para que entonces, si en algún momento llega a partir de esta vida, pueda tener un encuentro con Jesús en la vida eterna. Bendiciones.